entre otros factores, son los que agravan la crisis económica en el Ecuador. El tema del excesivo gasto corriente que tiene el Ecuador. El gasto corriente es como el bolsillo roto, que usted se lo pone en el bolsillo y se le cae. Ese es el principal gasto que tiene el Estado ecuatoriano, que se cifra en dos aristas. La arista número uno, en los elevadísimos sueldos de una gran burocracia, porque si en algo es especialista el Ecuador es en crear burocracia, en generar burocracia, en crear burócratas. Y entonces usted hace que la tramitología en una institución sea tan larga, pero justo el Estado paga para entorpecer, para hacer pesada la posibilidad de un dinamismo en el ejercicio de la gestión pública. Y el otro tiene que ver con la excesiva carga de servidores públicos que tiene el Estado ecuatoriano. El Ecuador sin problema tiene 1 millón de burócratas. Y claro, habría de preguntarnos cuánto producimos los burócratas. El Ecuador es un país de fuerte carga económica el Estado ecuatoriano, donde hoy por hoy el gobierno anterior tuvo que endeudarse con organismos internacionales para poder pagar sueldos y salarios a tremenda burocracia cifrada, estos latisueldos cifrados en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en la diplomacia, en el aparataje de la cúpula de gobierno, ministros, asambleístas, en fin. Entonces por ahí debiera empezar un proceso de racionalización. El presidente de la República, parece el último presidente, habló de rebajarse el sueldo, porque conforme a la ley nadie puede ganar más allá de lo que gana el presidente de la República. Pero cuando hay un presidente que tiene autoridad, pues, y toma decisión, si yo me rebajo el sueldo, elabore el decreto de manera inmediata, para que en caso de comprobar de que alguien gana más que el presidente de la República, sea cesado en sus funciones, marque la devolución inmediata de los recursos superior que está ganando y sea un delito pesquisable, de ser posible puesto en prisión. Pero solo él se baja el sueldo y no administra ninguna medida pertinente para que se cumpla eso. Entonces el presidente se baja el sueldo, pero el irrespeto a la ley sigue, porque hay cualquier cantidad de burócratas que ganan doble de lo que gana el presidente de la República. ¿Y cómo frenar esto? ¿Cómo ponerle un alto? Porque si los economistas empiezan a sacar cuentas, vamos a encontrar que el volumen o las cantidades son bastante fuertes. No, pues que el marco jurídico existe. Yo le estoy diciendo que la normativa jurídica dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y en ese momento, me parece que el actual presidente se rebajó el sueldo. Si él se rebajó el sueldo y un presidente iba a decir yo voy a ganar $3,000, entonces nadie en el Estado ecuatoriano podría ganar más allá de $3,000. Pero recordemos que en este país han habido alcaldes, o actualmente deben haber alcaldes que ganan $8,000. Hay rectores de las universidades que ganan eso, $7,000, $8,000. Y junto al rector, una larga lista de vicerrectores, decanos, subdecanos, coordinadores, son latisueldos que realmente se ganan en las entidades del Estado. Eso es una de las, si los gobernantes no son capaces de hacer eso, ¿verdad? Bueno, tal vez muchos no lo harán por temor, para no tener conflictos de intereses, para no chocar en su administración, porque obviamente se defienden intereses fuertes. Pero vamos al caso de los embajadores, están fuera del país, a ellos hay que pagarle todo. ¿Tiene idea usted? Pero yo no tengo idea de cuánto se invierte mensualmente o al año por un embajador, tenemos que pagar los ecuatorianos. Mire, un embajador sin problema se gana $12,000 mensual. Obviamente que los embajadores, la tabla salarial se fija a partir del país, del estado donde se encuentre. Y hay países que son muchos más caros. Eso significa que la masa salarial de ese embajador es superior. Pero a ver, el mundo tiene cerca de 200 países y el Ecuador tiene embajadas por lo menos en el 80% de esos países. Pero si usted
pide cuál es el resultado de esas embajadas es nulo, Fabricio. Es nada, es cero. Quiere decir que usted tiene una diplomacia vaga, ociosa, improductiva, gana sueldo, parasitaria, porque sus resultados son mínimos. ¿Y sabe usted a dónde es que debe incidir el tema de la diplomacia? En mirar de que el Estado haga negocios, en mirar cómo se aprovechan esos grandes nichos comerciales que pueden abrirse desde ese país. El embajador es el intermediario entre esas dos naciones para hacer fluir las ventajas que tiene su país, mirar cómo mi país se inserta en el de allá, cómo saca unas ventajas, es decir, generar oportunidades. Pero eso en la práctica no existe con los embajadores nuestros. Eso en realidad no existe. Yo le decía al comienzo que hay algunas aristas que marcan la crisis económica del Estado ecuatoriano, y ahí estamos analizando primero una excesiva burocracia en el Ecuador. Es decir, el Estado ha pretendido absorber, asumir todas las responsabilidades. Aquí hay una larga lista, mira, y hay cosas que a veces pueden decirse o no pueden decirse. Usted observa que en el tema de la conformación de los gobiernos locales, usted tiene prefecturas, tiene alcaldías y tiene juntas parroquiales. Con todo el respeto a las juntas parroquiales. De pronto alguien escucha y va a venir a pedir la réplica y a pegarme una insultada por acá por lo que voy a decir. Pero las juntas parroquiales no tienen razón de ser. ¿Por qué? Mi querido Fabricio. No tienen razón de ser porque usted tiene en el territorio un organismo que se llama alcaldía. Y la alcaldía tiene la responsabilidad de hacer las obras, de promover el desarrollo, de fundamentarlo. Y entonces usted termina formando una nueva burocracia que se llaman juntas parroquiales, integradas por 5 miembros. Pero pregunte usted los niveles de inconformidad y descontento que al término de la gestión de los presidentes quedan. Los presidentes hoy por hoy, el mayor flujo que se gastan es en las fiestas del pueblo. Ventajosamente ahorita estamos paralizados y no hay fiestas. Pero hay juntas parroquiales que sin problemas se le gastan $30,000 en la fiesta. Es decir, reúnen la plata de 4, 5, 6 meses para atenderlos en la fiesta. Y usted termina preguntando cuál fue lo relevante, lo que la junta parroquial hizo y todo eso. Y es mínimo, no es nada. O sea, esa plata se dispersa, se dispendia, se riega. Pero sume, pues son 720 juntas parroquiales y mire cuánto el Estado egresa por allí. Pero cuando lo miden resultados, los resultados son mínimos. Esas son formas de burocracia. Las formas como los estados desperdician, riegan, juegan. Y lo otro, lamentablemente el tema de la corrupción, el sobreprecio en la contratación pública. El otro es el aparataje de instituciones públicas que no tienen nada que hacer. Unas repitiendo lo mismo que hacen las otras. Por ejemplo, anteriormente usted tenía que la Policía Nacional controlaba el tránsito. Se le ocurrió al Estado crear las superestructuras y ahora tiene la Policía Municipal de Tránsito. ¿Cuántos burócratas usted encuentra por ahí para dirigir el tránsito en el Ecuador? En el Ecuador. Eso ocurre con todas las competencias. En el Ecuador. Y más que nada para generar conflicto, porque eso va generando otros conflictos, los radares que multan, en fin, todas estas cosas. Ahí usted encuentra una serie de formas de dispendio de los recursos ecuatorianos de una nación que podría tener unos ahorros excepcionales. La otra forma de dispendio de los recursos, lamentablemente tengo que decirlo, son los subsidios, ¿verdad? Mire, en este país, con toda la franqueza del caso, yo le aseguro que por lo menos el 60% de la población está en condiciones de pagar su cilindro de gas sin ser subsidiado. Pero en cambio el Estado ecuatoriano, país paternalista,
un país sensacionalista, pues subsidia el gas y vaya a ver, el Ecuador gasta más de mil millones de dólares en el subsidio al gas, en el subsidio a la gasolina. Entonces, mientras el Ecuador no rompa con esos paternalismos absurdos, obsoletos, mientras no nos pongamos de acuerdo en situaciones fundamentales, realmente países como los nuestros tienen tal vez sus recursos para sostenerse. Aquí habría que preguntarse cuánto del presupuesto se llevan todos estos burócratas. Tal vez esas estadísticas no las tenemos. Sí, pero habría que preguntarse lo que la gente se pregunta, cuánto y cuánto podemos ahorrar. Así es, pero sí tenemos por lo menos 1 millón de servidores públicos. Y ahí usted tiene, por ejemplo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con todo el respeto que le podemos tener a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas se preparan para la guerra. Y el Ecuador, su última guerra fue con el Perú, el CENEPA, ese tema a costa del sacrificio del Estado ecuatoriano. Digo el sacrificio del Estado ecuatoriano porque fue al Ecuador quien le tocó ceder a pesar que ganó la guerra con el Perú. Perdimos el territorio igual. Perdimos la mitad de nuestros territorios. Sin embargo, hasta allí las Fuerzas Armadas eran importantísimas. Sin embargo, después de eso, usted ahora tiene que se ha triplicado las fuerzas ecuatorianas. Una de las políticas tiene que ser esa, ¿no? Tiene que ser esa. Por favor, pero nadie se mete con las Fuerzas Armadas. Son intocables, son impolutos. Esa es la tarea del próximo gobierno, y usted, ¿no? usted ahí tiene la Marina. ¿Cuál es el rol de la Marina? ¿Qué es lo que hacen? Por ahí... Cuidar el agua. Hombre, cuando la piratería está que nos mata. Si usted revisara las estadísticas de cuántas lanchas se han robado, dígase del 2010 a la presente fecha, va a encontrar que son por lo menos 1000 embarcaciones que se han robado. ¿Y dónde estaba la Marina? Pero vaya a ver cuánto la Marina gasta. Entonces, es terrible.